Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV para ahondar en las últimas cifras que hemos conocido desde Estados Unidos y también en los posibles pasos que tome la Reserva Federal. Estamos junto a Axel Christensen, director de estrategias de BlackRock. Axel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Bueno, hace pocos instantes fueron publicados los importantes datos laborales, ¿cierto? Se crearon más puestos de empleo de lo esperado, 175.000 en el mes de febrero. ¿Cómo debiera ser la tendencia de las contrataciones quizás en los próximos meses? Bueno, como tú dices, efectivamente había mucha expectación de la cifra, toda vez que los últimos indicadores que se estaban conociendo, incluso uno de empleo desde un proveedor privado, digamos, más temprano esta semana estaba demostrando un poquito de debilidad en esa frente. Así que de alguna manera el mercado lo está tomando de buena manera, proyectando que esta situación más saludable en el empleo se va a ir prolongando y más allá sobre todo de un primer trimestre que ha estado muy complicado en cuanto al clima en Estados Unidos. Exacto, que la misma Fed lo señaló en el libro Beige. Ahora, la tasa de desempleo en el mes de febrero subió levemente a un 6,7%, la meta que tiene la Reserva Federal es de un 6,5%, pero me comentabas que también ellos consideran otros aspectos, no es solamente que llegue a esa cifra. Es cierto, y particularmente, si bien como tú señalabas, ellos tienen un objetivo en mente de 6,5%, el desempleo es una cifra que es compleja de alguna manera porque no es el resultado, esa cifra de solamente la gente que no encuentra trabajo. También, como se expresa como un porcentaje, ese porcentaje se calcula por sobre la cantidad de gente que sale a buscar trabajo. Y esa es una cifra que va variando en el tiempo. Y a veces, cuando la situación económica está muy deprimida, es interesante ver que a veces el desempleo no aumenta demasiado porque ese número de cuánta gente sale a buscar trabajo disminuye. La gente un poco tiene que ver con cuánta gente está buscando trabajo. Se desanima y no sale a buscar o ve que el mercado, por ejemplo, laboral, sobre todo la gente joven, está tan complejo que sale a buscar algún tipo de estudio, a una alternativa frente a una situación laboral más compleja. Por tanto, efectivamente el desempleo, si bien es un indicador muy clave, hay otros indicadores, la tasa de participación, cuál ha sido la evolución, por ejemplo, de los salarios, que va reflejando también cómo está la situación de creación de empleo, y obviamente esta cifra, la creación en términos absolutos de puestos de trabajo. Claro. Por otro lado, también los economistas van a tener que tener en consideración cómo habría afectado el clima en el primer trimestre en Estados Unidos. Claro, así que los economistas ya no tendrían suficientes complicaciones tratando de proyectar los indicadores económicos, ahora van a tener que sumar a hacer algún tipo de pronósticos meteorológicos. Así que efectivamente la situación del clima, que la verdad se hace un tanto difícil, al menos en el momento de tratar de calcular muy bien cuál puede ser la incidencia. Y te comento un ejemplo, uno podría esperar, bueno, puede haber una caída en las ventas del comercio, sobre todo el comercio, venta minorista de un lugar que yo tengo que, digamos, pescar mi auto, salir a la calle a comprar ese lugar por el clima. Pero, por ejemplo, y un dato que causa cierta preocupación, las compras por internet, que uno podría pensar que suben cuando hay más clima, si es que no necesariamente han subido igual, digamos, significa que a lo mejor hay algo más que el clima. Entonces, hay una serie de análisis que uno tiene que hacer, como tratar de separar el tema del clima y debajo de eso ver si es que efectivamente la economía americana viene recuperando y la cifra de empleo pareciese confirmar eso, o si realmente el empleo está, digamos, el tiempo está teniendo una incidencia mayor. La propia Janet Yellen sostuvo hace algunos meses atrás que probablemente este año Estados Unidos, o que espera que este año Estados Unidos crezca un 3% anual. ¿Qué proyecciones tienen para el PIB? Nosotros estamos en torno a esa cifra, quizás unos grados levemente menor, precisamente por digamos, lo que ha demorado la inversión, que creemos que es un elemento importante, digamos, como componente para llegar a ese 3%. La inversión, y que, digamos, sin ser luces rojas, pero de alguna manera algunas luces amarillas, nos digamos, ha sido una variable que hemos monitoreado con mucho detalle para entender si las empresas, previendo, digamos, que la situación económica va mejorando, empiezan a apurar sus planes de inversión orientados a aumentar sus ventas, y eso eventualmente significa contratar más personas, etcétera. Así que en la medida que la inversión todavía está un poquito contenida, creemos que la evolución de la economía puede ser un poquito por debajo, pero es marginalmente, o sea, estamos en el mismo rango. Sí. Entrando de lleno ya a las compras masivas de bonos, ¿cierto? Hay bastante especulación, sobre todo en los mercados emergentes. La misma Janet Yellen sostuvo
confirmado que van a continuar con el recorte del programa de alivio cuantitativo. ¿Es probable que en la reunión de marzo haya otro recorte? De acuerdo a nuestra proyección, la Reserva Federal probablemente no nos quiere dar demasiadas sorpresas con respecto a su plan de recorte de compra. Ellos empezaron con una cierta cifra a finales del año pasado, han continuado con la misma magnitud de recorte, a menos que la situación económica empeore o al revés, de repente nos encontremos con cifras muchísimo digamos, de una actividad muchísimo más fuerte de lo que se esperaba inicialmente. Es muy probable, digamos, que la Reserva Federal quiera mantener un camino estable, de ir recortando la misma cantidad en cada una de las sesiones en que revisan esta decisión. Entonces, la verdad que salvo situaciones excepcionales no encontramos que va a haber un cambio significativo en ello, y eso probablemente, digamos, siguiendo esa tendencia, tendríamos ya una Reserva Federal terminando con su plan de compra por ahí por fines del tercer trimestre de este año. O sea, ya septiembre podría a lo mejor ya terminar. Ya con eso ya la Reserva Federal ya, digamos, se quedaría con el balance como está. Y otro tema que está en el foco de la Reserva Federal es sin duda alguna la inflación, que todavía está muy por debajo de la meta. En ese aspecto, ¿cuándo creen que podrían comenzar a subir las tasas en Estados Unidos? No creemos que antes de comienzos y un comienzo un poquito más retrasado del próximo año. Como bien tú indicas, hay varios elementos que apuntan a que la inflación está más que contenida. Recién hablábamos, la situación del mercado laboral está lejos de ser un mercado laboral, digamos, que esté en ebullición, no hay presión sobre los salarios, y de hecho situaciones como el hecho que en Estados Unidos los costos de energía se han mantenido bajos, que su moneda también se ha apreciado en el último tiempo, todas son elementos que han incidido en mantener los precios relativamente bajo control. Así que probablemente la inflación no vaya a ser un elemento que presione a la Reserva Federal a empezar a cambiar, pero no hay que perder de vista que la Reserva Federal, digamos, lo que está planteando es volver a un camino de normalidad. La situación actual, uno a veces se lo olvida, pero es totalmente excepcional de tener las tasas cercanas a cero. También es excepcional el programa de compra. Entonces, volver a cierta normalidad no implica que estemos bajo una situación de inflaciones muy altas, ni mucho menos, sino que en la medida que los números transiten, y esperamos que sea de esa manera, hacia un rango de normalidad, la política monetaria también debería ser lo mismo. Y en cuanto a los vaivenes que hemos visto en las monedas y mercados emergentes, ¿eso no debiera cambiar el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos? Probablemente no, en el sentido de que la Reserva Federal tiene un mandato muy claro respecto a la economía norteamericana, digamos. Enfocándose en ello. Y mal, digamos, podría hacerse cargo de el impacto que ello pudiese tener en otros países. Consultado, por ejemplo, sobre este tema en una reunión, esta reunión, digamos, anual que ellos realizan en Jackson Hole, uno de los economistas de la Reserva Federal decía, bueno, los países cuyo tipo de cambio se pueden ver afectados por el cambio en nuestra política monetaria tendrán que ellos tomar las medidas. Mencionaba, por ejemplo, tener tipos de cambios flexibles que vayan absorbiendo estos cambios, pero no esperen que nosotros de alguna manera tomemos medidas por parte de ellos. Axel, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las cifras que conocimos hoy en Estados Unidos y también los posibles pasos de la Reserva Federal. Muchas gracias a ti. Y a ustedes los esperamos en la siguiente entrevista aquí en DF TV.